¿Has estado en el área 51? He estado y me han detenido. Tú no podías decir que estabas investigando el área 51 porque directamente te detenían. Yo estaba en el desierto y de repente veo como pasa un avión, pero prácticamente rozando suelo. Y aquí están pasando cosas muy raras. Dice, vete a Rachel y pregunta por Don Emory. Me voy hasta Rachel, encuentro a este señor, veo que en el fondo de la caravana esa donde vivía tenía un mapa y cogiendo unos recursos con mi camarita VHS de aquel entonces, grabo ese trozo y grabo el plano que tenía detrás. Y ese era el plano de la ubicación del área 51. Y ahora nos encontramos exactamente en el sitio donde da comienzo el área 51. Yo tengo una psicofonía que cuando pregunto, ¿puedes darme un mensaje desde el mundo de los difuntos? Y hay una voz que me dice, Why side dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Si tú te vas a una casa encantada, esa casa no se manifiesta si tú no entras con la llave apropiada. Si entra un escéptico a una casa encantada, no pasa nada. Pero si se va un investigador a esa misma casa con una grabadora, hace una llamada, obtiene respuesta. Porque la intención del investigador es ponerse en contacto con el otro lado. Tres, siete, cuatro. Muy buenas a todos, amigos, amigas. Veis que estoy en un estudio que yo creo que muchos ya vais a reconocer de sobras. Es un estudio legendario para toda aquella gente que le gusta el misterio y tener aventuras del misterio. Quiero agradecer a David Parcerisa por hacer esto realidad, porque nos enlazó él. Y bueno, hoy tengo el honor de tener a Pedro Amorós aquí. ¿Cómo estás, Pedro? Encantadísimo, Xavi, de estar contigo en vivo. Me ha dado mucha alegría conocerte, también te lo digo. Gracias, muchas gracias. Porque es una persona que primero te sigo, haces un trabajo excepcional con tu podcast, enhorabuena, y a toda la audiencia que se merecen todo ese súper esfuerzo que haces. Muchas gracias. Y nada, pues el honor es mío estar aquí contigo, por supuesto, y bienvenido a el sótano del miedo, mi casa y mi estudio, vamos, que creo que está un poco aquí todo metido. Yo creo que es súper acogedor. Es que parece que ¿Te gusta? me encanta. Y Es que es real. y lo que tienes por ahí, Ya. madre de Dios, Pedro, yo cuando he llegado aquí, digo, bueno, súper agradecido, digo, ya sabía que iba a haber este cachito de aquí, pero cuando me has enseñado Es que, todo, ¿sabes qué pasa? Que yo uf, casi todos los directos y todos los programas que hago a veces en Aventura del Misterio, que invito a todos a que le echen un vistacito ahí. por favor. En la caja de la descripción, bueno, estaréis etiquetado en el título, Aventura del Misterio, vamos, canal ya Muchas mítico, gracias. de Pues investigación y todo eso. en casi todos los programas que yo aparezco en este cuadro, y este es el cuadro que vemos, pero cuando tú has llegado al estudio y has dicho, Pedro, me gusta este plano con esto, tal, y yo digo, me gusta. Me gusta. La primera entrevista que me hicieron aquí, en una tele, no recuerdo en cuál, me la hicieron desde ahí, justo desde donde tú estás Mira, grabando. ¿ves? Y eso que no tengo carrera Sí, de nada de... pero está muy bien. No, pero sí es verdad, digo, no me hará falta mucho material porque voy a casa de una persona que ya la escenografía ya está montada desde hace años y tiene mucha historia. Es Tiene que es mucha historia. real, Es estábamos real. hablándolo antes, Sí. esto es real, no es un decorado. No es una escenografía en realidad, Claro, es real. Es real. aquí yo trabajo, es mi mesa de trabajo, mis ordenadores y mis cachivaches, todo lo que se ve, que no sé si en el ángulo de tu cámara se podrán ver, pues todos los aparatos de bobina abierta y todo lo he utilizado. Ya Todo. ves. Desde el TCMS que hay ahí, que es un grabador, hasta este aparato es el que me llevo para las aventuras del misterio, ¿no? Es decir, prácticamente es lo que utilizo. Y todo lo que se ve detrás son mis psicofonías, ojo, Wow. detrás de ti. Todo esto, todas estas grabaciones, wow. Sí, y las tengo digitalizadas y recopiladas. Porque tengo miles de grabaciones. Wow. Wow. No, ¿ves? Esto no lo sabía. O sea, que ahí Sí, están todas las psicofonías. sí, Por Dios, Pedro. sí. Me has enseñado cómo grabas. Bueno, ya lo hemos visto muchas veces en tu canal, que vas con
se te va a poner un brazo como a Conan, ¿eh? Sí, pero creo que te voy a hacer caso porque os digo una cosa, Xavi me ha dado Un una tip, un pequeño. pincelada muy buena que creo que voy a utilizar para ver si no me quedo inválido de un brazo, porque No, vamos, un brazo como Conan al final. Joder, cuando me lo has enseñado digo, wow. Porque tú, a veces con otra cámara, cuando te ha grabado otra persona, se te ve con el de esto. claro, Pero cuando me lo has enseñado en persona digo, wow, y lo que pesa. y pesa, y pesa. Pero bueno, vamos a entrar un poco más en materia antes de arrancar lo que nos atañe hoy aquí, que vamos a... Me gustaría que fueras, que contaras muchas historias, que Ujú. eso es lo que a mí me gusta del podcasting, Yo ¿no? tengo Escuchar historias. historias, ¿eh? Lo sé, lo sé. Antes de nada, me gustaría que le dijeras a mi público, que seguramente compartimos mucho, si tienes o traes entre manos algo nuevo para el canal, o estás haciendo, o tienes planeado visitar algún lugar especial, etcétera, Bueno, etcétera. vamos, a ver, Aventura del Misterio, la historia de Aventura del Misterio es historia, cultura y misterio. Ujú. Yo creo que esa es la base un poquito de todo. Es decir, me meto en la historia de un lugar, veo cómo puede interactuar conmigo, eh, porque si yo no interactúo, Xavi, no funciona. Es decir, tengo que interactuar con el lugar. Mucha gente me dice, Pedro, ¿por qué captas tantas psicofonías y tal? Digo, no lo sé, pero yo siento el lugar. Cuando tengo un pedazo de historia en la mano, un ánfora antigua romana, yo digo, ¿qué sonido habría en aquella época? Y me meto, ¿no? Entonces, Wow. claro, para mí me tomo mi tiempo. Por ejemplo, he tomado un mes y pico de descanso porque me lo puedo permitir, porque necesito estudiar. Me he metido con el tema de la astrofotografía, Me has que, enseñado. que te he enseñado Cada algunas, imagen. que son muy bonitas. Qué barbaridad, qué Porque, pasada. a ver, yo llevo toda mi vida con telescopios. Ya te digo, Claro. yo tengo 13 telescopios y cada uno tiene una parcela, ¿no? Empecé, 13 telescopios. sí, Madre. cada uno tiene su cosa, Su ¿no? función, digamos. Sí, pues unos son para planetaria, otros, pero para cielo profundo y tal, ¿no? Pero claro, todo es una técnica muy, muy directa de revelado. Hay que revelar las imágenes, estudiarlas, investigarlas. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, también necesito recorrer lugares. Ahora vengo de Alcañiz, por ejemplo. Ah, muy bien. Estuve investigando en Torre de Palos, que tenéis una aventura ahí en mi canal. Os espero que le ¿Ya echéis se ha un... estrenado o no? Me has dicho que No, estrenas dentro de nada, ¿no? ¿Otro? nosotros estamos grabando un día y yo lo estreno mañana. No sé, más o menos lo dejo ahí porque ya veremos cuándo salimos. Pero sí, Torre de Palos tiene, lo he hecho en dos partes y a mí me han pasado allí cosas alucinantes. O sea, porque yo llego a esa casa. Es una mansión antigua, una mansión vieja, una mansión... Abandonada, ruinosa ya. Está ruinosa, pero perteneció a los Lumen Day. Date cuenta, ya empieza la historia a gestarse. Y a mí cuando me dicen eso, dice, vale, de los Lumen Day pasó, o sea, primero fue de la familia Palos, de Alcañiz, una familia muy, muy directa, muy, quería decir, muy conocida, muy relacionada en el Adinerada, pueblo, quizás. adinerada, y se construyen una mansión, un palacio en medio de la nada, ¿no? Y aquello empieza a tomar cuerpo y al final no se sabe por qué la familia dona ese palacio a la orden de los Lumen Day, una orden eclesiástica y bueno, eh, y los Lumen Day crean un centro, Pero el Lumen Day pero no son católicos. son católicos, sí, Pero es un nombre anglosajón, es un inglés. nombre, ¿Que claro, son claro, irlandeses? claro, pues la verdad es que no sé mucho la historia de los Lumen Day, No, pero porque claro, el Lumen Day católico inglés. claro, es que viene, no sé mucho la historia, por eso no me puedo meter en ello, ¿no? Pero sí es cierto que los Lumen Day cogen la propiedad y crean un centro de desintoxicación de toxicómanos. Wow. ¿En qué años? Tela. Esto ocurre, a ver, ¿70 y largos? yo creo que la mansión esa es una mansión reformada de antaño, Ajá. 200, 300 años de antigüedad, que la reformaron para que la familia crease Para el sanatorio. no, para que la familia crease aquello, ¿no? Luego, en tiempos de guerra, en tiempos de la guerra civil, esto fue pues un auspicio de niños y tal, ¿no? Y luego se donó a los Lumen Day Para para, hacer
Lo remodelaron e hicieron el centro de desintoxicación. Eso es. Años 80, 90, ¿vale? Sí, Que porque coincide tampoco... con la época cuando acabó el franquismo, que es cuando empezó toda esa Claro, era de... claro. Y yo no lo sabía, pero ahí hay como unas mazmorras donde encerraban a la gente que tenía adicción para, sin medicamento alguno, quitarle la adicción, El síndrome de el abstinencia. síndrome de abstinencia. Oh, qué Lo que se llama salvaje, el es mono muy de toda la vida. salvajada, wow. Bueno, lo que yo vi allí, tío, se me ponen los pelos de punta nada más pensarlo. Y unas mazmorras donde la gente estaba allí y a través de una psicofonía cuento esto y lo podéis ver, ¿eh? Lo podéis ver que está ahí reflejado. Había un pozo de piedra, estamos hablando de piedra de sillares antiguos, mazmorras excavadas en la plena montaña, con techo de, de, de montaña por encima. Y, ostras, y de repente, y no sabemos para qué es este pozo. Un pozo no era un pozo. Aparece una voz, una psicofonía que me dice, la tina. Una tina es una bañera Sí, 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 sí. para quitarle los sudores y todos los temblores que tenía la gente que estaban encerrados ahí. Estamos hablando de huecos en medio de cuevas en los sótanos de aquella mansión, tío. O sea, aquello parece Guau. la mansión del terror. Y bueno, cuando yo estuve allí, empiezan a producirse cosas increíbles, Xavi. En parapsicología hay varios fenómenos extraños que están muy relacionados con la voz. Yo, como sabes, estoy Sí. especializado en la psicofonía y, y bueno, pues hay un fenómeno que se llama la transfiguración vocal. La transfiguración Ah, vocal, vale, vale. Cuéntalo tú. Lo claro, contarás mejor que yo, coño. no, la transfiguración vocal es que algo habla a través de tu boca. Tú dices, Pepe, y a la voz está diciendo, quiero matarte. Esto, Ostras. sí, Pero tú, no se oye, tú escuchas Pepe o cuando lo grabas se es escucha. cuando se graba. ¿Y por qué crees que ocurre eso? ¿Por el tipo de sonido o las ondas de sonido que transmite el fenómeno? Es la física. Es decir, eh, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si nosotros tenemos un efecto, una voz, una psicofonía, que de algún modo se manifiesta a nosotros, es evidente que esa energía ha tenido que salir de algún lado. Claro. Lo más probable es que salga del sonido y que ese sonido proceda del más allá. Claro, es un sonido que se queda impregnado por el tiempo allí o se queda como enganchado en el lugar, ¿no? Porque entiendo Sí, que lo que vas captando es que, claro, hay muchas variantes, ¿no? No sé qué opinar. Hay gente que dice, no, es que llevas enganchado un ente o llevas enganchado... Y claro, por eso cuando tú vas no digo por ti, hablo en general, ¿no? Tienes algo enganchado, no sé si has escuchado alguna vez, y por eso se capta algo. Ah, no lo sé, yo creo que es más el lugar. en Cuba le llaman que se te ha subido el muerto en la espalda. Sí, los mexicanos, sí, que te sube el muerto, sí. Que se te ha subido el muerto, ¿no? Es decir, que te ha poseído. Realmente, a ver, el fenómeno de posesión está ahí para ser estudiado, ¿no? Eh, no me voy a meter en el Pero no tema. acaba de ser una posesión esto que No, mencionas, ¿no? evidentemente. Sería lo que en alguna ocasión yo he estado hablando con un exorcista que es amigo mío, que dice que es una especie de abrochamiento, es un entrelazamiento. Y es verdad, en parapsicología más o menos podemos estudiar los fenómenos trascendentes, que es como se llamarían estos fenómenos, de una forma muy directa. Y es que yo te influyo a ti y tú te dejas influir por mí. De manera, como seres humanos, cuando tú estás con una persona que le gusta el café, por ejemplo, pues, por decirte un ejemplo, pues tú tomas café. Claro, Entonces, no sabes por qué tomas café. Si a esa persona que tienes amistad con ella, pues le gustan las estrellas, al final tú terminas mirando las estrellas. Es decir, los seres humanos nos influimos unos con otros, ¿no? Pues con la parte espiritual parece ocurrir lo mismo. wow. Las entidades nos influyen. Tremenda frase. Las entidades nos influyen. Y es verdad, Mm. las entidades nos influyen de una forma directa. A ¿Sabes? veces
incontroladamente. Y cuando entramos en un lugar donde casi respondiéndote un poco al inicio del planteamiento, ¿Mm? ¿no? Que ese tipo de energías se han quedado ahí. Cuando yo digo que la energía ni se crea ni se destruye, es física pura. Es el primer principio de la termodinámica, la conservación de la energía. Tiene que haber una energía que salga de algún lado para manifestarse. Y eso es lo que hace que el fenómeno se detone. Wow, claro. Uf, qué buena explicación, ¿eh? Y mira, yo siempre he amado estos temas. eh, Tipicazo de mi vida, bueno, mi público ya lo sabe, ¿no? Que desde pequeño, que si el típico CD de la revista Más Allá o lo que sea, con las psicofonías de Marchaos y las míticas de... Ahí había mías en ese CD. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Tengo por claro, tu ahí. Pedro, ay, tu Pedro, tu nombre, Pedro Amorós, Sí, siempre ha estado ahí. con Mira, Fernando me Jiménez siento Dos, súper sí. afortunado porque estoy aquí delante de ti ahora Pues mismo. yo también contigo, No, por hombre, no. supuesto. No, y que incluso mi mamá cuando vea esto va a flipar. ¿Qué haces en casa de Pedro Amorós? Va a flipar. Pero bueno, la cuestión es que yo a veces no es que pierda, no es que pierda la fe, no es un tema de fe, es un tema de que pasan las cosas. Pero con la explicación que me has dado, claro, te escucho a ti, wow, claro. ¿Sabes qué Tiene. pasa, Xavi? Yo soy científico. Mi razonamiento de toda la vida ha sido un razonamiento científico. Ujú. Y cuando me enfrento al fenómeno paranormal, cuando yo abro mi puerta hacia lo paranormal, tendría yo en aquel entonces unos 12 años, empiezo a tener una disquisición, porque yo desde joven, desde pequeño, siempre he tenido un planteamiento muy estructurado. Mi mente ha sido ciencia, he amado la ciencia. Claro. Y cuando yo me encuentro que hay una voz que me puede hablar y que supuestamente podría estar muerto, digo supuestamente. Es cuando a mí mi cabeza me dice, bueno, esto hay que investigarlo. Y cada vez que grabo una psicofonía, tengo miles, como ves, Ya veo. pues Y una cosa, hay, en- o sea, hay distintos tipos de psicofonías y me explico, creo. Corrígeme, por favor. Hay psicofonías que se captan por azar, por dejar una grabadora en lugar X, y una vez eliminas pues los factores externos, como pueda ser el ruido de alejarte del magnetofón, pájaros, lo que sea, se capta. Y hay otras que no sé si se denominan psicofonías que interactúan, que tú preguntas y esas entidades, porque yo no sé si se pueden llamar espíritus, entidades o lo que muy fuere, bien dicho. interactúan. Claro, es que hay una diferencia abismal bajo mi punto de vista, porque claro, estamos hablando de que no es que hayas captado ya Es que una te voz. están contestando. Claro, esa interacción a mí me da miedo. Mira, las psicofonías son, digamos que hay tres bloques, ¿no? Ujú. Psicofonías microfónicas, que se utilizan micrófonos como estos para grabarlas. Psicofonías por trasradio, que utilizan las ondas hercianas de la radio para Lo que introducirse. hacía Sinesio Darnell. Exacto, lo que hacíamos todo. Sí. Yo con Sinesio he trabajado muchos años, ¿no? Y lo he querido muchísimo, ¿no? Y lo he hecho mucho de menos. Normal. Y hemos trabajado mucho contra la radio, ¿no? Y luego están las voces directas, las voces paranormales o las mimofonías. Estos tres bloques, uno, micrófono, otro, la radio y otro que tiene que ver con micrófono, pero que no se sabe cómo entra. Estamos hablando de voces que las oímos en tiempo real. Wow. Claro, pero a mí lo que me choca es. Y sobre todo, lo más importante, Xavi, es que según lo que tú estabas diciendo, la tipología de psicofonías, porque eso es cómo se captan, la distinción. La tipología de psicofonías es la que tiene que ver voces interrelacionadas, voces que hablan entre ellas, voces in situ, voces que están en un lugar y que vas un día, la captas, vas otro día y te aparece el mismo registro de voz. Luego, voces que son las acompañantes, que son las voces que dialogan contigo. Claro, y aquí hay una cosa que me encantaría conocer tu respuesta, y es, claro, mucha gente dice, o lo que has dicho de la voz y tal, tú no lo escuchas, Ujú. o tú no escuchas nada,
y captas esa psicofonía. Claro, a mí me rompe la cabeza porque ¿cómo puede ser? Que, claro, no es algo físico, porque tú no lo has escuchado, tus oídos no lo han escuchado, es un poco raro, ¿eh?, lo que te Sí, estoy sí, sí, preguntando, sí, sí, sí. Te entiendo. pero luego aparece en el espectrograma de la voz. Mira, voy a, ¿Entiendes por dónde voy? Sí, voy a sí. coger un papelito, Ah, ¿vale? Cojo este. el espectrograma, para quien no lo sepa, es las líneas que dibuja el Eso es. software El espectro representando el sonido. de la voz. Acabo de coger un papelillo ¿vale? Normal. Hace 1992, creo que fue, más o menos. Yo estaba, me parece que fue en el 92 o un poquito antes. Yo estaba estudiando la carrera. Normalmente yo tenía la costumbre de que cuando yo estudiaba por la noche, luego me ponía a leer la prensa, ¿vale? Que mi padre traía el periódico y Ujú. tal, y luego ya me iba a dormir. Y yo tenía esa pauta de trabajo, ¿no? Y hay un momento en el que, bueno, pues yo pongo a grabar un día y cojo, y en aquel momento, pues había una persona que era un violador muy conocido, bueno, muy conocido, ¿no? Que no sabían quién era, que estaba actuando por una zona en la ciudad donde yo vivía. Que aún no lo habían capturado, No ¿no? la habían capturado. Detenido. Y te voy a contar una historia como sé que te gusta, Me pero encantan. y precisamente lo que son las casualidades de la vida, ¿no? Y ahora te contaré porque, de verdad, en serio, porque a veces hay causalidades. Bueno, total, que yo termino de estudiar, pongo el grabador, cojo la prensa y veo lo del violador en la prensa. En la prensa, ok. Y digo, hostia, pues voy a intentar de algún modo eh, preguntarle a las voces, a ver si me pueden decir cómo localizar a este violador. Yo en aquel entonces estaba estudiando la carrera, pero también estaba trabajando. Y yo tenía una empresa de diseño de software, de programación, y estaba trabajando con la policía durante muchos años. Y claro, en la policía yo me iba ahí, hice mucha amistad con todos, ¿no? Recuerdo a Ramón Villodre Parra, que le envió un saludo desde aquí, y ahí digo, mi causalidad, ayer lo vi, tío, después de 20 años que no lo había No me visto, digas. me lo encontré en la calle y ya está jubilado, ¿no? Pero él estaba en activo, el cabo Ramón Villodre, em, y estaba allí sentado. Yo estaba en el ordenador programando y yo normalmente iba a festear con mi novia en aquel entonces y luego, cuando dejaba a mi novia, me iba a la policía a trabajar porque no había nadie, no había jaleo y yo podía trabajar tranquilo por la noche. Qué bueno. Bueno, y total, que yo hablando con Ramón, que le gustaban mucho estos temas, yo le digo, Ramón, ayer hice una pregunta y me salió esta voz. Yo cogí, te estoy contestando al planteamiento que tú me has hecho. Ujú. Yo cogí un papelito de estos de tomar nota como este y dije, ahí fue cuando yo desarrollé el tema de las ondas portadoras y lo explico. Y dije, entidades, voces amigas, si estáis ahí, quiero que me respondáis a dónde está el violador del castillo que tanto se habla. Y quiero que lo hagáis utilizando la energía sonora mientras yo arrugo este papel. Hice esto. Tal cual. En ese instante aparece una voz clara, que se puede escuchar en Aventura del Misterio. Yo tengo un curso de psicofonía que hice y ahí se puede escuchar. Qué bueno. Y aparece una voz directa que dice, Tozábala. Claro, de arrugar el papel, aprovechó las ondas sonoras Generadas por el... generadas por el arrugar el papel para transformarse, como si a un niño le das una bola de plastelina y te hace un monigote. Actúa igual. Cuando se lo comenté a Ramón Villodre, estábamos allí en la central y, bueno, calle Tozábala, en la ciudad, calle Tozábala. No, Tozábala no, no, aquí no hay ninguna.
Bueno, pues En el nada, padrón, ¿no? Buscó en el claro, padrón de habitantes. claro, busco allí, no hay nada. Y digo, bueno, pues a lo mejor ha sido una alucinación ahora que están con las sillas y tal, que se han marcado o lo que sea, ¿no? Tozaban ahí yo dándole vueltas. Y yo programando allí, ¿vale? Me va siguiendo. Y él a sus cosas. Dice, déjame que haga una cosa, Pedro, me dice Ramón. Se va, abre un cajón y detrás del cajón sacó un callejero de la ciudad que yo creo que aquello era de piedra ya, estaba fosilizado, Tenía tenía musgo. de todos los colores. Y dice, en este callejero antiguo empieza y encuentra. Dice, hombre, Tozábala no existe, pero doctor Zabala sí existe, No me diga. efectivamente. Y la zona de actuación de ese violador era por la calle Doctor Zabala, de la antigua calle Doctor Zabala que desapareció y ¡Guau! solo se reflejaba en ese callejero antiguo. Me dejas de piedra. Me dejas de piedra. Entonces, Claro, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo llegas? Claro, entiendo que llevas muchos años y tal, pero ¿cómo llegas a la conclusión que necesitas generar un ruido físico para que esa, lo que sea entidad, no sé lo que es, yo creo que no lo sabe nadie, pero claro, entre ahí y te conteste? porque todo es energía, ¿sabe? Todo es energía. Si tú al niño no le das la energía correcta, si en Claro, lugar si tú de al niño no darle le dices, haz un plastelina, muñeco de nieve o claro, un si tú, perrito, si tú en lugar de darle plastelina al niño le das un vaso de agua y le dices, hazme un muñeco, el niño no puede hacer un no muñeco. puedo, claro. Pero si le das una plastelina, sí. Con lo cual, la materia prima que yo le he dado al niño es dúctil, maleable y sirve. Mm. La materia prima que yo le he dado a esa supuesta posible entidad que se ha comunicado conmigo, le vale. ¿Y cómo llegaste a esta conclusión? ¿Se te ocurrió Fue casual. y fuiste, esta fue la primera vez? ¿O Sí, sí? y de hecho, esa fue la primera vez en la que yo planteé, y de hecho así Bueno, lo pues recogí en mi nada, primer pues libro. Lo recogí así, la creación de ondas portadoras, de manera que dándole una base energética lo suficientemente maleable y utilizable a ese tipo de entidades, pueden generar ese tipo de sonidos. Y así planteé yo la es hipótesis buenísimo. Yo no, de... no lo había escuchado. Yo lo bauticé como la transformación energético-sonora. Entonces, podemos llegar a entender que puede ser que todas necesiten esa energía, Absolutamente. porque por eso en la mayoría de psicofonías siempre se escucha un ruidaco de fondo. Claro, tú has oído hablar, imagino que del famoso clic metálico de las psicofonías, ¿no? Ese clic Sí, que sí, sí. antecede. Pues no es que todas las psicofonías. Antiguamente estaba la idea de, es que si no lleva el clic metálico no es una psicofonía. Hubo una época. Y entonces, ¿qué es el clip metálico? El clic metálico es el activador. Mírate una aventura del misterio y fíjate cuando yo a lo mejor digo, psicofonía por absorción, psicofonía espontánea. La psicofonía espontánea es una psicofonía que sale el ruido de fondo, pero es el propio ruido de fondo que detona la voz Claro, y que paranormal alimenta esa energía y para que comunicarse. alimenta. Pero claro, evidentemente son mucho más silenciosas, pero, eh, pero están muy bien formadas. Cuando yo piso una tabla en el suelo, una caña, ese sonido de altas frecuencias, estamos hablando de 18 o 20 mil hercios, genera un armónico por debajo, es decir, sonidos paralelos, Sí, paralelo, lo ¿vale? contrario, ¿no? Exactamente, que favorecen la entrada psicofónica. Y entonces ahí es cuando se genera la voz paranormal. Brutal. Buenísimo, Pedro, buenísimo. Más de una clase maestra Bueno, de... es una forma de intentar que comprendamos eh, qué es este mundo del misterio relacionado con las causas Ujú. paranormales. Luego, o sea, ahora te quiero preguntar algo que me hace mucha ilusión saber de ti. am, y luego iremos a más historias, que sé que tienes muchas. Am, pero antes has dicho que tienes telescopios, que te encanta mirar el espacio, que... Y me gustaría saber qué piensa o cómo ve Pedro Amorós el fenómeno extraterrestre.
que es algo que nos encanta en nuestro canal. Y me gustaría saber tu opinión. Porque es que nunca he escuchado muchas entrevistas tuyas, pero nadie te pregunta Es por esto. verdad. Bueno, yo te voy a ser sincero, ¿vale? Ujú, Tú sabes que me gusta la astronomía. ujú. Te enseño alguna de las fotos. Alucinante, sí. Eh, Te enseño una galaxia que está a 52 millones de años luz de nosotros. 22 millones. 52 millones de años luz. Em, Te enseño otra que está más cerquita, ¿no? Que es la galaxia de Andrómeda. Pero decirte que todo lo que tú has visto es otra galaxia. Has visto que estaba la galaxia y había estrellitas. Esas estrellitas son de nuestra galaxia. Las estrellas de esa galaxia, que es la M81 concretamente, están a un montón de millones de años luz, pero no están en nuestra galaxia. Con lo cual, entre nuestra galaxia y esa galaxia no hay nada. Hay materia oscura. No hay nada. Vacío. ¿Vacío? No lo sé. Eso es lo que dicen los científicos. No hay nada. Ujú. Bien. Desde mi punto de vista de comprender las enormes distancias y dónde vivimos, me cuesta mucho mirar al espacio, al cielo, por la noche y pensar que estamos solos en el universo. Necesariamente. Tiene que haber otras civilizaciones. Necesariamente tiene que haber otras formas de vida, Xavi. Necesariamente tienen que utilizar otros sistemas, Otra manera. otra manera. Y mira, esto es algo que debatía el otro día en uno de mis podcasts, que salió el tema de Bob Lazar, que tú mismo me has dicho que también lo trataste en tus inicios, te gustó Muchísimo. o te cautivó la historia de Bob. Sobre todo Que cuando me metí en el área 51. por eso estoy encaminando la conversación. Am, y la cosa es que lo que debatíamos eso es que no es que quizá ellos sean quizás mucho más avanzados, sino que están en un lugar del universo donde hay un tipo de materia que sí es propensa a darte ese combustible, por llamarlo de alguna manera, para pues quizás moverte o la teoría esta o los antigravitación de la que habló, el elemento 115 y todo eso. Quizás no es que sean mucho más avanzados, que simplemente tienen la suerte de haber existido en otra parte del universo donde hay otras materias que se comportan de forma distinta a lo que nosotros hemos podido desarrollar con lo que tenemos aquí. Totalmente correcto. Mira, yo en mis conferencias, sobre todo en las últimas conferencias, siempre intento hacer un poquito alusión a lo que es lo paranormal Ujú. y lo científico. Para mí, lo científico entra dentro de la estructura que nosotros podemos pensar que tiene la física convencional, la física teórica. Hablamos de física cuántica, hablamos de entrelazamiento cuántico, hablamos de que hay una característica del entrelazamiento cuántico que se nos escapa. Cuando las partículas, nosotros podemos tener dos botellas, ¿no? Entonces, esta es una botella, son iguales, y esto es otra, pero una puede estar a una temperatura y otra puede estar a otra, para que nos hagamos un poquito una idea, ¿no? El entrelazamiento cuántico habla de que en lugar de ser dos entidades individuales, dos partículas que estuvieran entrelazadas cuánticamente, no tendrían un límite de distancia para tener una acción-reacción. Me explico. Cuando una partícula está entrelazada cuánticamente con otra partícula, las características y consecuencias que le pasa a una, inmediatamente le pasa a la Se otra, replican en la otra. Ya. aunque estén en otra galaxia. Por eso te comentaba la distancia de las galaxias. Para nosotros, Xavi, la luz que estamos viendo de las estrellas tiene millones de años de antigüedad. Cuando miramos una estrella, estamos viendo la luz que iluminaban a los dinosaurios. Wow. O Con sea que lo cual, estamos viendo el pasado. estamos viendo el pasado. Es probable que esa estrella haya explotado ya. Es probable que se hayan producido eventos. Las distancias son tan descomunales que lo que para nosotros es una línea recta, es probable
que para otras culturas, para otras inteligencias que puedan estar en otros lugares, ni siquiera se estén planteando la posibilidad de que haya una distancia de línea recta, Sí. sino que lo que pasa en un sitio pasa en otro. Que si tú estás en Andrómeda, por ejemplo, y yo estoy aquí y estamos entrelazados cuánticamente, si a mí me pegan un golpe inmediatamente, tú sientes el dolor en Andrómeda. No necesitas. Y si eso lo extrapolamos a lo que podría ser una nave física, si es que realmente necesitan una nave física, porque a lo mejor lo que estamos viendo son hologramas. A lo mejor lo que estamos viendo son reflejos mentales o reflejos telepáticos o reflejos estructurales que forman parte de algo, una nave extraterrestre que viene aquí a la Tierra, pero que sencillamente se están desplazando en una base en algún sitio. Me lo estoy imaginando esto que te digo, Sí, ¿no? sí, es su idea, sí, sí. Pero podría ser perfectamente. Yo tengo escrita una novela que te la recomiendo. Se llama El séptimo ancestro. Es mi única novela, porque ¿Dónde se puede, hay alguna web para comprarla pues yo o...? creo que por Amazon está por ahí. Vale. Pero bueno, creo que lo vamos a republicar dentro de poquito, así que esperaros y ya. Venga, va, va. Pero bueno, El séptimo ancestro narra una historia, son 700 páginas de novela. Wow. Claro, es que mis libros son gordos, ¿eh? Porque yo escribo ensayo y todos mis libros son de mis experiencias, de mis estudios, ¿no? Pero esa novela tiene una parte final, una parte que propone la posible existencia de una inteligencia extraterrestre que hubiera visitado la Tierra hace ya muchos años, tantos como que hubieran podido cambiar el curso de la historia de la Tierra, haciendo que los dinosaurios no se hubieran extinguido. Uf, qué, qué buena. Y en... Wow, wow, wow. Pero, ¿haces que humanos y dinosaurios convivan o no en un mismo tiempo o porque ellos prevalecen? Bueno, Esto es en tu novela, entiendo, dentro. O es sí, una idea, es ¿no? que mi novela es ensayo. Ah, o sea que estás replicando cosas. ¿Tú piensas que hace 65 millones de años nosotros éramos musarañas? Si no hubiera impactado el asteroide de 12 kilómetros en el Golfo de México, en Ujú. Chicxulub concretamente, probablemente los dinosaurios todavía permanecerían vivos. ¿Y qué hubiera pasado si el Trodon, por ejemplo, el Trodon era una especie de dinosaurio, una de las últimas que se descubrieron hace 67 millones de años? ¿Depredador o...? No, no, por supuesto, todos los dinosaurios tenían que comer, tenían que depredar. Sí, pero me refiero que era tipo depredador o herbívoro que... La característica que tenía era, evidentemente era depredador, era carnívoro. Em, em, la característica que tenía es que se había desarrollado mucho inteligentemente. Wow. Y los dinosaurios normalmente por la noche tenían que descansar porque eran de sangre fría y con lo cual los animales que eran de sangre caliente, como las ratitas, las musarañas, nuestros ancestros, ¿vale? Pues tenían necesariamente que aprovechar la noche para salir. Por eso las ratillas están más activas por la noche. Las musarañas, Las musarañas, todos los animales así están más activos por la noche por una razón muy trivial, muy evidente. Y es que en aquel entonces tenían que defenderse, tenían que salir cuando los dinosaurios descansaban, que era por la noche. Claro, tú imagínate que si hace 65 millones de años nosotros éramos musarañas, fíjate lo que somos ahora, ¿vale? Vaya. Imagínate que los Sí, sí. dinosaurios no se hubieran extinguido. ¿Qué le hubiera pasado al Trodon si no se hubiera extinguido en 65 millones de años? Si nosotros éramos musarañas y mira lo que somos ahora, ¿qué sería el Trodon si en aquel entonces ya era inteligente? Bueno, no me quiero meter en camisas de once varas, pero ahí ven las teorías reptilianas y todo esto. Indudablemente, por muchas teorías reptilianas que se pueda ver, es evidente. Sí, El porque es el Trodon, curso de la evolución. el Trodon es el producto de una evolución de los dinosaurios hacia una
purificación de la especie del dinosaurio. Una perfección, quizás. Una perfección. ¿Qué hubiera pasado, Xavi, si no se hubieran extinguido los dinosaurios? ¿Qué sería hoy el Trodón? Posiblemente Reptiliano, sí, seríamos nosotros. sí, sí. Pero con escamas. ¿O no? o no, claro. Porque, claro, si tú te vas a dar cuenta, el Trodón dinosaurio ponían huevos, ¿vale? ¿Qué tiene la mujer Los ovarios. en el interior? Sí, sí, sí. Son sí, huevos. Sí, sí, al final. Que poco a poco han ido saliendo del cuerpo con un solo huevo. El Trodon pone un huevo, los dinosaurios ponen un huevo y de ahí sale el dinosaurito pequeñín. Pero nosotros, los seres humanos, criamos a nuestras crías dentro para protegerles más. Es un sistema de protección avanzado. Es una evolución. Y posiblemente, según cuento yo en mi novela, todo lo que ocurre es el producto de una evolución porque una serie o unos visitantes que vinieron a ver cómo evolucionaba la Tierra, dijeron, vamos a alterar el curso del tiempo y de la historia y hacer que los dinosaurios se extingan para crear la raza de humanos. Uf, qué bueno, tío. En fin, es una historia. No, Lo no, pero reconozco. es muy Mira, guay. A mí me gusta. precisamente detrás de ti, seguramente en el tiro de cámara, Ajá. ¿ves el séptimo ancestro? Ese es el Ah, manuscrito. sí, wow. Este es Eh, tu. Ese es el manuscrito. Qué bueno. O Hostia. sea que fíjate. Pues fíjate que uf, qué maravilla de charla. Mira, Muchas gracias. a mí me gusta mucho meterme en Reddit y estos subforos terribles, yankees, que allí a la gente le encanta hablar de reptilianos, cosas así. A mí me entretienen mucho, son historias que me entretienen mucho, que al final puedes creer, no creer. Al fin y al cabo, es la opinión Pero es que has dado respetable. una cosa que me ha dejado alucinando. Hay muchos que dicen que los reptilianos no ponen huevos, que están embarazados. Obvio. Y están embarazados. Es Que que, los que han visto reptilianos, ellas se embarazan y les dan el pecho. Y si tú ves las estatuillas sumerias, que son reptilianos y le dan el pecho al bebé. claro, es que, a ver, Es un lagarto evolucionado. tenemos que tener en cuenta una cosa. Tú piensas, si unas... te voy a hacer una suposición absolutamente loca hablando de tema Sí, ya que extraterrestre, estamos ¿vale? fantaseando. Imagínate, que es lo que yo planteo en mi novela, Ajá. imagínate que una raza extraterrestre viene a la Tierra, ve que nosotros, los seres humanos, nos hemos extinguido en eh, en una guerra superatómica, que fíjate los tiempos que estamos viviendo. Por desgracia. Bien, imagínate, estamos ahora, ¿vale? Imagínate dentro de 100.000 años. Es probable que ya estemos extintos. 100.000 años para adelante. No quiero ser catastrofista y toco madera, ¿vale? Pero bueno, imagínate que ya estamos extintos. En ese momento viene una raza extraterrestre a la Tierra y dice, qué pena de planeta, un planeta tan bonito y cómo se lo han cargado y se han aniquilado entre ellos. Un No hay yermo. nada, Un yermo. es un yermo, totalmente. Vamos a hacer algo. Bueno, nosotros nos damos cuenta de que nuestras tres dimensiones, X, Y y Z, que sirven para representar cualquier objeto tridimensional en el espacio, Altitud, aquí, anchura y son profundidad. nuestras tres dimensiones. Si a esto le añades el tiempo, una cuarta dimensión, y si empiezas a estudiar, pues, no sé, la física de supercuerdas, por ejemplo, donde se habla de la membrana cuántica, por parte de Edward Witten, por ejemplo, el unificador de las teorías cuánticas, ¿no? Te das cuenta de que realmente, según incluso Stephen Hawking y el propio Albert Y Einstein, hablan que hay más dimensiones, ¿no? De las que ya hablan de mencionas. 12 dimensiones. 12. 12. Entre 11 y 12 dimensiones probables. Uf. Entonces, claro, insisto, que esto, la gente que quiera saber un poquito más, que se meta en profundidad y que no se fíe de lo que estoy diciendo. Pero sí, hay muchas más dimensiones. Entonces, es probable que en estas dimensiones, como altura, anchura y profundidad son las tres nuestras, existan más factores que influyan. A mí, en una psicofonía, Xavi, y más que en una psicofonía, en una grabación que se puede ver en Aventura del Misterio,
en mi canal, eh, pues estamos haciendo una sesión de Ouija, que si quieres podemos hablar, y en ese momento aparece una entidad que se llama Filomena y me dice que otra dimensión de su mundo son los sentimientos. Lo que tú sientes te abre la puerta de ese lado. O sea, la tristeza, la alegría, el amor, en Si serio. tú te vas a una casa encantada, esa casa no se manifiesta si tú no entras con la llave apropiada. O sea, abierto a que ocurra. Más que abierto, con una vibración. Si tú tienes la llave azul, abres las puertas azules. No vas a abrir la roja. Wow. Si entra un escéptico a una casa encantada, o un cazador que va por el monte cazando, ve una casa vieja, se mete, almuerza y se va, no pasa nada. Pero si se va un investigador a esa misma casa, con una grabadora, hace una llamada, obtiene respuesta. Porque la intención del investigador es ponerse en contacto con el otro lado. Si tú vas por la calle y ves un montón de gente y tú vas a la tuya, nadie va a interactuar contigo. Pero si le pides la hora a alguien, te Disculpe, responden, claro, claro. más o Para bien menos. o para mal, igual te mandan a tomar por saco. Absolutamente. Qué ¿Qué buena. ocurre? Pues fíjate que es que me has hecho ahí abrir mucho la mente en el aspecto de que, fíjate que a nivel subatómico se está experimentando con lo del experimento de la rejilla, lo típico de que el observador 1801, Thomas Young, el experimento de la doble rejilla. rendija así. Claro que el observador interfiere en el resultado. Absoluto. Es esto, o se parece, Absolutamente. Es que es es la esa llave, ¿no? intencionalidad. O sea, de hecho yo cada vez que hablo de esto siempre hablo de dos cosas, ¿no? 1935, eh, donde Erwin Schrödinger El promulga su gato, teoría del famoso gato de Schrödinger. pobre gato, ¿eh? ¿O no? A lo O- mejor no o- se moría. bueno, el gato está vivo y muerto a la vez en una caja. O sea, para nuestros amigos que lo sepan, esto se trataba de lo siguiente, ¿no? Cuando se mete un gato en una caja, entonces con una partícula subatómica y la Con una de esto partícula... de un veneno, ¿no? Se explica. Exacto, entonces la partícula subatómica puede o no estar radiactiva. Con lo cual, para un observador, el gato está vivo y muerto a la vez. Hasta que no abres la caja, no sabes cómo está el gato. La física cuántica parte de ahí. Y Claro, esto se fusiona con el experimento de doble rendija de Thomas Young, claro. donde en 1801 estaba intentando demostrar la ondulatoriedad de la luz, onda corpúsculo, onda partícula. En aquel entonces nada más que era partícula, cuántos de energía, cuántos paquetes, fotones, y quería ver que se comportaba como onda. Entonces hizo una ranura en una caja y pasó luz, ¿no? Imagino que de una vela o de un candilito. Ujú. Sí, en Eh, esa época en aquella época, ¿no? no había Amazon y te envían Claro, linterna. pero entonces se dio cuenta de que por la rendija, cuando se proyectaba en la pared, nada más que había una raya. Cuando hizo dos rayas, la gente puede esperar dos rayas. No, pues entonces él vio que había un montón de rayas y le llamó el patrón de difracción, el patrón de diferencia, la interferencia que se producía, ¿no? La modificación de la función de onda. Entonces, cuando ponía una cámara, en aquel entonces no había cámara, había otras cosas, cuando ponía una cámara, entonces para ver el resultado del experimento salían dos rayas. Cuando quitaba la cámara, salía un patrón de interferencias. ¡Wow! Y así sucesivamente. Más o menos es así. Y bueno, entonces este patrón de interferencias que se producía es lo que supuestamente alteraba la función de onda el propio observador, ¿no? Y de ahí de donde parte. Claro, Pero es verdad, o sea, es brutal, no, no, es brutal porque fíjate, los científicos se están encontrando con el problema que sí, que lo han podido demostrar a nivel subatómico, pero a nuestra dimensión, a nuestro tamaño no. Pero es que luego hablas de las psicofonías, de esta interacción, hablas de... Hay tantas cosas que coinciden con eso que es es... que además hasta el mundo de los mediums, de los videntes, de las personas que tienen ese tipo de capacidades, yo creo que puede estar muy relacionado con eso. Yo creo que todo lo está. Todo. Yo creo que todo. Incluso tú y yo. Tú y yo nos hemos dado un abrazo al vernos y he sentido. ¿Mm? Hay gente que yo le da la mano y me repele.
Con es todos una los cosa, respetos, ¿no? No, no, total, Pero es muy cierto. ¿Y eso de dónde viene? ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Eso es algo innato? te, ¿Es algo que presientes? voy a poner un ejemplo. Ujú, Imagínate, ahora aquí están sonando un montón de frecuencias de radio, de emisoras. ujú. La cadena SER, Radio Nacional, Onda Cero. Aquí ahora mismo, Claro, están todas. todas, todas. Y Bueno, somos más wifi además. aquí difícil porque esto está blindado, ya te lo he dicho antes, Sí, sí. pero bueno, una radio, si yo conecto la radio, se escuchan las cosas, ¿vale? Bien, cuando tú mueves el sintonizador, pones Radio Nacional de España. ¿Significa que no está radiando Onda Cero, por ejemplo? También, pero tú solo estás captando Radio Nacional de España. Tú y yo vibramos en una misma dirección. Claro. Estamos observando Radio Nacional de España. Exacto, Observando, si exacto, usamos esa terminología, claro. exacto. Por lo tanto, las otras no existen, porque el observador solo ve Radio Nacional de Sí, España. señor. Existen, digo, entre comillas. Sí, señor. Claro, qué bueno, qué bueno. ¿Has estado en el área 51? He estado y me han detenido. Perfecto, ¿eh? Ya tenemos película, va, ya tenemos historia. Cuéntame qué hace Pedro Amorós yendo, entiendo que a Las Vegas, porque es el lugar donde es el aeropuerto legal más cercano a Rachel y a esa zona del área 51. Bueno, ¿Me puedes contar un poco de la historia? Me encantaría. yo recuerdo que, bueno, Bea y yo hacemos muchos viajes, ¿no? Y estuvimos durante un montón de tiempo en Estados Unidos, sobre todo en toda la zona de... Estamos en Los Ángeles concretamente y, bueno, a mí me atraía mucho. Los Claro, Ángeles, California, todo eso, el Cañón del Colorado, a Bea, a mi mujer le encanta el tema de las tribus indígenas de allí, qué estuvimos bueno. con los Hopi y Uy, los hobbies tienen unas ya te historias. digo, los hombres hormiga, ya te digo, que Los eso, Caraluna, ¿no? sí, Los Caraluna. Hay muchas hay historias, ¿eh? mucha historia. Eh, lo cierto es que, bueno, pues uno de los sitios donde estuvimos fue en Flagstaff, que estaba muy cerquita del Cañón del Colorado, y estuvimos por ahí durante tiempo. Y alquilé un coche y, bueno, nos recorríamos todo. A Y fuego ahí. aquello fue una pasada. Pero claro, uno de los sitios, lógicamente, tenía que ser el Área 51. Así que nos vamos a Las Vegas, estuvimos ahí unos cuantos días. Aquello es muy bonito, muy curioso, muy raro. Para el turista, ¿no? Para Sí, hacer el sí. indio por ahí, ¿no? De la marinera, ¿no? Pero claro, ostras, estamos al lado del área 51 y vea que es súper activa. Pedro, vamos. Y nos fuimos para Rachel, hasta Room Lake, que es donde está el Gran Lago. El S4, segundo Eso es. Blazar. A ver, esto hace muchos años. Cuando yo fui, el área 51 todavía estaba en secreto. Sí, o sea, claro, ¿en qué año fuiste más o menos? No lo recuerdo bien, pero ¿Noventas? pues estaba, o sea, sí, sí, más Sí, o menos noventas. O sea, Bob 90. Lazar ya había hablado, ya había hablado. Sí, 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 sí. Bob Lazar ya había hablado porque yo me enteré, yo hacía un programa en aquel entonces en la tele que se llamaba Noche de Misterio. Sería, Ujú. pues, finales de los 90, creo recordar. No Sí. llegaba a los 2000. 98, Por 97. ahí estaba, 98, 99, una cosa 10 así. años después de Lazar, más o menos. Sí, más o menos. Y yo ya tenía documentación, lógicamente, el Área 51 era un lugar que era secreto, nadie lo conocía. Y bueno, pues total, que cogimos, pusimos ahí. Y yo no sabía, nadie sabía, porque tú ahora te metes al Google Earth y directamente ves la carretera y todo el Es el mundo lo... aeropuerto, la pista, ves todo. Pero tú imagínate, hace esa porra de años, allí no había forma de saber ni dónde estabas. Yo estaba en el desierto y estaba la carretera, pero bueno, vale, total, que cuando yo me fui a Alien Inn, no sé si conoces a Alien Inn, Es como una, una hamburguesería. una hamburguesería que tiene un ovni Eso es. colgado, mítico, En sí. aquel entonces estaba muy salvaje. Y estaban los militares allí, que tengo yo fotos de aquello con los militares y todo, allí. Y de repente veo como pasa un avión, pero prácticamente rozando suelo. Ostras, me meto, oye, esto tiene que ver. Y el hombre de Alien Inn, un hombre con gafas, lo recuerdo que me dicen, de aquí están pasando cosas muy raras. Dice, vete a Rachel y pregunta por Don Emory. Me voy hasta Rachel, me meto, porque allí la gente vive como en contenedores con ruedas.
Sí, ¿Serio? o sea, un contenedor, sí. Y este hombre vivía allí, él lo conozco, me recibe, le grabo una entrevista y le pregunto algunas cosas. Claro, Don Emory era un investigador afincado en Rachel que investigaba el Área 51. No me digas. Pero tú trasládate, Xavi, a ese momento. No, tú no podías decir que estabas investigando el Área 51 porque directamente te detenían. Era una Y base Don secreta. fue propulsado por lo que contó Bob Lazar, entiendo. ¿Se Claro. fue para allá por las ideas que se transmitieron de Bob Lazar o por qué? A ver, yo creo que todos los investigadores del fenómeno OVNI están muy relacionados con el tema del Área 51. Sí, claro. El Área 51 es una base secreta, era una base secreta en la que supuestamente estaban pasando cosas raras y muy probablemente los restos incluso de algunos platillos volantes, bueno, pues a lo mejor los tienen allí, o restos incluso biológicos, Sí, EVEs, sí, sí. entidades biológicas Eves, sí, sí. extraterrestres. Qué bueno. Entonces, claro, es muy probable que esté todo relacionado. También es muy plausible que el Área 51 sea un lugar de investigación de patentes. Mm. Pero ¿a partir de dónde salen esas patentes? ¿Por tecnología inversa? Es decir, aquí tenemos el OVNI, vamos a ver cómo podemos Desde llegar al lo, OVNI. lo que contaba Lazar. Totalmente. Totalmente. Yo recuerdo que cuando Bob Lazar hablaba, hay una cosa que no se me olvida, estoy hablando de que hace 15 o 20 años de esto, y era cuando Bob Lazar hablaba de que él vio una nave en un hangar en el Área 51, como de repente hacer un zumbido eléctrico y Sí, sí, suspenderse sí. en el Justo lo aire. que. Sí, sí, sí. O sea, eso no se me olvida. Claro. No se me ¿Cómo no olvida. ibas a ir hasta allí, estando allí? Bueno, total, que yo pues estoy allí, Encuentras a este señor, ¿no? encuentro a este señor, veo que en el fondo de la caravana esa donde vivía tenía un mapa. Y Bea se fija en el mapa, porque claro, yo estaba hablando con él haciendo una entrevista Preguntándole sobre la base y todo esto. y cogiendo unos recursos con mi camarita VHS de aquel entonces, son mini cintas de esas, grabo ese trozo y grabo el plano que tenía detrás. Y ese era el plano de la ubicación del Área 51. No me digas, tío. Claro. Y entonces así rebobinamos cuando salimos de ver a Don, porque no me quiso decir dónde estaba. No, era súper. Claro, Xavi, que entiendo tienes que que eran de estas pensar. pequeñitas que tenían que abrías y podías ver el vídeo, ¿no? Claro, no, claro que tú lo veías así. Lo justito, claro. Entonces, claro, tienes que pensar que en aquella época los investigadores estaban muy vetados. Ese cacharro me lo traje yo de ahí, sobre todo para su apoyo. Es un extraterrestre dentro de un bote que hay ahí. Pero esto que lo vendían de souvenir. Sí, lo vendía él para intentar comer, porque tenían que comer de algo. Entonces, ¿Ese lo puedo enseñar a cámara? sí, claro que sí. Lo coge. Bueno, no, Lo no cojo, quiero liarla. No, no, tranquilo. Aquí lo Esto lo sacaste aquí lo de tienes. Rachel. Sí, Hostia, ese se lo compré a Don allí. esto no sé si sale, pero. Yo creo que sí. Y Hostia, se qué ve, pasada, tío. bueno, pues, no sé, Mira, justo, año 2000. año 2000. Clavado, 99-2000 más o menos. Pues realmente es un poco lo que te decía, ¿no? Que este investigador vivía un poco de lo que podía, porque no vendía nada, él vendía sus artículos y él tenía sus prismáticos, salía, estaba en el área y tal, y tenía que preservar todo aquello para que, porque eran sus descubrimientos, había invertido su vida en ello. Claro. Entonces, claro, cuando yo rebobino y veo aquello, cuando salimos de estar con Don, un hombre encantador, pues claro, me encuentro que Bea sabe localizar dónde estaba la famosa carretera, la famosa recta de tropocientos kilómetros que Ostras. conduce directamente al área 51. Total, hoy sabría llegar, ¿eh? Hoy sabría. ¿Te acuerdas? Sí, Perfectamente. ¿Sí? sabría llegar. Desde Los Álamos hasta
hasta el Groom Lake, concretamente, pues sabría llegar. Hay una carretera que se llama Extraterrestrial Way, Sí, sí, he y visto fotos. siguiendo esa carretera, bueno, pues ahí encuentras, hoy en día está más sencillo, ¿no? Y no sé si habrá carteles. Área 51, a lo No, mejor sí, no lo sé. pero en aquel entonces era difícil. Total, que yo me meto para acá, tiro para adentro, y después de 1 hora y pico de trayecto, pues llego hasta los famosos carteles no trespassing. A partir de este punto le podemos disparar. Usted comete, si saca una foto de aquí, comete. Y yo veo aquello, nos quedamos, claro, imagínate en medio del desierto una carretera y de repente todos los carteles, no trespassing point, tal, disparamos a matar. Te quedas así y dices, ostras, estoy en peligro. Esto es secreto. Y a mí me cogieron ganas de hacer pipí. Claro, es que no hay nada, claro, estar en mitad del desierto. Las mujeres se agachan y los hombres normalmente buscamos un palito o un arbolito. Sí, Bueno, pues el único palito que había un cactus o por ahí. eran donde estaban clavados Los carteles. Eso es. Pero Así ¿cómo te...? que ahí me meé yo, lo siento, perdón, pero ahí me meé yo en esos carteles, claro. Se ve que me estaban viendo. Claro, habría cámaras. Claro, estaba ¿Pero qué hace un tío plagado. meando ahí? Están meando en el cartel de no trespassing point, me cago en. Y de repente vemos un todoterreno que venía de unas dunas dando saltos. ¡Pum! 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 Que venía por nosotros. Yo lo tengo todo grabado en vídeo. Sí, claro, lo grabé. De hecho, ¿Lo has conseguido digitalizar o no? sí. No, lo digitalicé en su día y lo emití en la tele. O sea que ¡Ostras! sí. Y tengo este pequeño, incluso la persecución por ahí. De hecho, si en Aventura del Misterio hay una promo que hice yo al principio, porque yo empecé en YouTube, no, 2008, como bueno, súper pronto, ¿no? 2008, sí, señor. Con JL, sí, no, sí, Sí, ya lo señor. sé, ya lo Sí, sé. señor. Pues entonces, claro, tenía otro formato de programa y tal, pero ya tenía más o menos, y ahí se ve cuando yo estoy en el área 51. ¡Ostras! Sí, total, que la historia fue que vinieron detrás de mí, pero a tope. Y yo les gané, porque recuerdo que era como un Patrol, un Cherokee o algo así, ¿no? Y les gané porque mi coche corría más. Y yo recuerdo que iba por el camino, iba culeando. Era de tracción, me parece que Y al delantera. final consiguieron... Al final, en Los Álamos, cuando ya cogí la carretera, Claro que no, te queda más, claro. claro, en Los Álamos, cuando ya pasé, me detuvo la policía. ¿De El dónde viene? sheriff te dijo tú que ¿De dónde vienen te pasó ustedes? como a Blazar, ¿eh? Más o menos. Pues yo qué sé, tío, pero a mí me pasó una cosa bastante curiosa. Me paran, iba usted muy rápido. Y yo, bueno, no sé, ¿de dónde vienen? Y a mí se me ocurrió decir la verdad. Digo, pues venimos del área 51. Uy, pues yo creo que estuvo bien decirlo. Total, sí, es que usted no puede estar ahí. Es una zona privada, no, no pueden estar ustedes ahí. ¿Han grabado? Sí, he grabado. Digo, ¿me puede dar la cinta, por favor? Total, que yo puse la mano en el este de detrás, cogí la cámara de vídeo, le di, saqué la cinta y le entregué la cinta al hombre, al policía. Ajá. Previamente había cambiado la cinta. Ah, Pero no por nada, porque además fue casualidad, y os lo explico. Se me estaba acabando la cinta, estaba llena. estaba Ay, llena, y entonces la cambié y puse una vacía. Con lo cual el policía, si está aquí, le envío un saludo. Si nos está viendo, que puede se ser, llevó el verbatim ahí vacío. se llevó el verbatim vacío. Con lo cual, pues son cosas de la vida. Y por eso guardo y conservo esas Hostia, qué grabaciones. historia, Pedro, buenísima. Sí, Buenísima. no me pusieron ninguna multa, ¿eh? Claro, yo entiendo que en esa época que no era tan, igual no había ni tan siquiera una norma de la zona que dijera, tienes que multar a la gente No, que... sí.
Sí que la hay, sí, y en los cartelitos del Área 51 ahí pone Tienes claramente ahí una réplica. que te metían, me parece que en aquel momento, $6.000 de Uf, multa si hacías alguna foto. Y lo ponía claramente que disparaban a matar, ¿eh? claro, si entrabas o intentabas Claro. saltar, ¿no? Pero yo, a partir de los carteles, no pasé. Te measte, bueno. Solo me meé en uno de ellos. Es que es como decir, sí, pues mira, Aquí he dejado el rastro. me voy a mear en tus carteles. Menos mal, gracias a Dios que no pasó nada, pero os lo juro que fue, de verdad, no es por falta de respeto, porque No, 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 claro, fue las circunstancias, el yo tenía lugar. ganas de hacer pipí y me Entiendo puse qué en el cartel. emoción, estarías emocionado de Sí, estar en un lugar. además estaba grabando la entradilla de Noche de Misterio. Bueno, para la Noche de Misterio y tal y cual. Y tal. Wow, Y después fue cuando hice pipí y entonces fue cuando... pasó todo eso. Qué bueno. Antes me has contado una historia sobre el origen de la Reconquista, ¿puede ser? ¿Algo así parecido? Mira, hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, hablando de historia, porque ya sabes que a mí me gusta la historia, la cultura y el misterio. Ujú. Y una de las cosas curiosas fue el tema del Santo Niño de la Guardia, que tú has podido ver en mi pequeño museo, entre comillas, unas imágenes de un tablón, un trozo de tablón, ¿no? El Santo Niño de la Guardia nos dice mucho y te lo voy a resumir. Es una historia muy larga, es una historia muy bonita. Yo la recojo en uno de mis libros, en la Guía de la España Misteriosa. Y para escribir este capítulo, porque en la Guía de la España Misteriosa hay muchísimos casos, Muchísimos ¿no? casos. Pero en uno de ellos es el Santo Niño de la Guardia. Entonces me fui hasta la Guardia y estuve investigando con Bea pues todo esto, ¿no? Parece ser que esto fue un poco, entre comillas, y yo lo pongo así en mi libro, yo creo que entre el inquisidor de Zaragoza que mataron eh, y eh, el Santo Niño de la Guardia, el cual acusaron, en el proceso en el cual acusaron a una serie de personas de crucificar a un niño, sobre todo eran judíos, para que en tiempos Sí, 1490 y sí, todo eso, en barbarie, pero de esa época, claro. claro, pues que de algún modo se procediese a la expulsión de los judíos y de los moriscos, era un poco una excusa que se buscaron los reyes católicos para decir, Roma nos está obligando a expulsar a los judíos y a los musulmanes de Ujú. España, ¿no? Y como ellos no querían, porque realmente la sangre musulmana eh, ya había quedado arraigada, eran pueblos, eran Sí, llevaba familiares, muchos años aquí y era tal. humanidad que vivía aquí, eran gente de aquí, ¿no? Entonces, bueno, para no causar un estropicio social en aquel entonces, pues yo creo que se buscaron la excusa del Santo Niño de la Guardia y que fue también lo que desembocó a el primer inquisidor de España, general, que fue Torquemada. Entonces, bueno, el Santo Niño de la Guardia, una de las características que tenía, no me voy a meter en la historia porque además no me acuerdo de todos Y los es muy largo detalles, y tal. pero, pero invito a todo el mundo que le eche un vistazo, es un caso precioso, ¿no? Pero bueno, una de las cosas, cuando yo estuve ahí investigando, es que en la cueva, donde supuestamente metieron al niño, lo torturaron y lo asesinaron, supuestamente, porque luego, pues una de las cosas es que no se había encontrado donde la habían enterrado. Era Hostia. lo que se hablaba, ¿no? Y es por ello por lo que salía como una cruz, como una manifestación, una teleplastia, hablando de tema de teleplastias y todo eso, que salía en la cueva como una cruz. Yo no lo sabía y entonces, Dentro de bueno, la cueva se veía una forma de cruz. salía como una mancha en forma de cruz, ¿no? Y decían que ahí había sido, en fin, un poco la historia. Muy interesante, que es un sitio muy, muy, muy interesante de ver. Pero la historia nos sitúa a eso, que tampoco se encontró nada. Ni niño, ni ataúd, ni Ni cuerpo, ni restos. sepulcro, ni nada. Total, que yo más o menos empecé a buscar referencias y ubicaciones para ver por dónde podrían haber enterrado al niño. Una serie de datos que llevaba en aquel momento, ¿no? Y me condujo todo a un sembrado enorme.
Y entonces me hablaron los paisanos de que habían enterrado al niño por allí, cerca. Total, que después de haberme metido por allí, encontré un pozo y dentro del pozo había una casa en el suelo. Me- una casa, me explico. Me metí por el pozo, imaginaos, un O sembrado, sea, entraste dentro de un pozo, me en metí en mitad el de la pozo nada. en mitad de la nada y debajo del pozo había casas estructuradas, ¿no? Y entre ellas había como, como unas losas donde los antiguos romanos enterraban a la gente, ¿vale? Con las tégulas romanas y todo eso, pues más o menos, pero de la época medieval. Que calculo que tendría que ser en la misma época en la que se gestó todo el tema del Santo Niño de la Guardia. Entonces, bueno, pues ahí había un trozo de esa madera y yo me la traje, que es lo que tú has visto. Ostras. Es ese trozo. Con lo cual podría decir que sería el sepulcro del Santo Niño de la O de Guardia. la zona, o podría ser. No, no, no. De la zona era. Wow. De la zona era, y donde los paisanos de la zona decían que lo habían enterrado, pues muy probablemente fuese, ¿no? Y si estaba todo oculto, yo me lo recorrí todo y allí encontré como una casa subterránea dentro de un pozo, pues no sé, blanco y en botella. Sí. Ahora, es una hipótesis, no es algo teorizado, ¿no? Con lo cual, Qué bueno. ahí está el dato. Ahora, hablando contigo, cada vez le veo más sentido a Aventura del Misterio, que es tu canal, porque es que vives auténticas aventuras, Pedro. Ah, Y muchas de ellas no las he grabado, ¿sabes? Casi ninguna. o habrá fallado la grabación, que suele pasar a veces, por Hombre, desgracia, y tanto, y vuelves a casa con una cara. y tanto. Pero, y así teniéndote de cerca y escuchándote, me ha venido a la mente una pregunta, y es, siempre hay casos y casos, y ves a sitios y vas allá. ¿Alguna vez has entrevistado a personas en situ, en el lugar, si han visto algo, si han encontrado algo? Yo te pregunto, ¿alguna vez Muchas a veces, lugareños sí? Yo muchas sí, a mí me veces. suena que incluso lo has Sí, hecho. hay algunas aventuras donde se Sí, ve. sí, sí, sí. Sea o no sea paranormal, ¿no? Eso no, o de índole que se catalogue de paranormal, porque a mí me gusta mucho hablar del fenómeno no humano, que ahí Claro, no define si es un alien o qué es, o si es un criptozoología, o si es una entidad, un espíritu, lo que sea. ¿Alguna vez te has encontrado con un caso así, de una entidad no humana, que tú puedas considerar que son una entidad no humana? podríamos decir fantasma. Ese es el tema, porque tú cuando vas a un lugar y entrevistas a una persona que le ha ocurrido algo insólito, algo extraño, que no es capaz de determinar qué es, pero te describe una forma, un ser, un encuentro que le ha dado mucho miedo porque no comprende lo que es, aunque no tenga lesiones físicas, pero le ha causado un impacto de horror a tal escena. ¿Te has encontrado algo así? No una, mil veces. Claro, Pero te voy a contar una. dale. Las 1000 no, porque no acabamos, Las mil no. pero algunas sí. Pero una te voy a contar que me pasó a mí. Uf, Yo a ti, soy, wow. yo soy investigador. Sí, sí. Soy objetivo. Intento no dejarme llevar por una apariencia, algo O subjetivo. buscar una explicación. Siempre intento buscar una Claro. explicación. Yo recuerdo que estábamos investigando, de hecho tengo una aventura grabada ahí, se puede ver, y lo que voy a contar, podréis ver las imágenes en el canal. Nos vamos a el Reino Unido, concretamente al Jamaica Inn, ¿vale? La posada del Jamaica Inn, que me parece que está en Bolventor, si no me equivoco, en el condado de Bolventor. Y allí, bueno, pues es donde Alfred Hitchcock rodó su última película, Jamaica Inn, Ajá. ¿vale? Es su última película en el Reino Unido, luego ya se fue a Estados A Unidos, Estados ¿no? Unidos. Y bueno, pues la verdad es que es una posada del 1700 y pico, que tiene historias de fantasmas. Claro. Yo recuerdo que la primera vez, yo he estado 4 o 5 veces, em, y la primera vez que estuve allí, pues me estaba tomando un café y mi hija se estaba tomando una tortillita que le habían hecho, tenía que merendar, era pequeña en aquel entonces, y yo estaba sentado en la mesa fumando, ¿vale? Fumando en aquel entonces, ¿La yo, pipa o todo? yo sabes que siempre he fumado en pipa, Sí, sí, sí. pero hubo una época en la que fumé
2, 3 años, 4 años, 3 años que fumé cigarro Normal. y me arrepiento. Y bueno, pues en aquel momento fumaba yo cigarro. Y estaba fumando yo esperando que mi hija terminase. Estamos, Bea, mi hija y yo. Y estábamos en una mesa y en el suelo había una placa donde ponía, aquí murió no sé cuánto, no sé quinto. Y estábamos en la Jamaica y una posada que parece de fantasmas. Recuerdo que Bea preparó un viaje al Reino Unido para investigar. Estuvimos al Reino Unido, Escocia, en Puntos distintos, ahí de misterio, ¿no? muchos enclaves de misterio, ¿no? Hablábamos con el gerente, con James, para que nos preparase una investigación. Fuimos Paco Azorín, Elvira, su mujer, Bea, Naraya y yo, los 5, ¿no? Y fuimos ahí a grabar una aventura de misterio, al Jamaica. Esta posada es una posada que está en medio de la nada, ¿vale? Una campiña, y ahí está. Una posada donde los antiguos piratas venían cargados con cargamentos de ron, y ahí es donde se hacía el contrabando. Hablaban de fantasmas, de apariciones que aparecían en un lado y que se desvanecían por otro. Es un lugar muy interesante. Yo recuerdo que cuando nos estamos acercando, yo llegaba, conducía, llegamos por la noche y mi hija, 11 años, ¿vale? 11 años o un poquitín menos, creo que 11 años más o menos. Pues, bueno, era más joven, 10, 11 años, no me haga mucho caso. Ajá. Es que es importante, esto, la edad, ¿no? Es importante. Ok. Nada más mirar, recuerdo que era por la noche, hacía una noche de Valpurgis, niebla, y claro, yo le digo a Paco y a Elvira, digo, chicos, aquí es donde vamos a dormir. Se veía una luz que se movía con el viento entre la niebla, estructura de piedra, aquello parecía, y bueno, nos damos la vuelta y justamente a nuestro lado había una iglesia típica de Inglaterra, Ujú. de estas con un cementerio, ¿no? Ah, Y del cementerio a pie bueno, de en el esos de tumbas suelo. de tal, Sí, sí, y que sí. encima ponía un cartel de que se vendía. Vendía en la La iglesia. iglesia entera con el cementerio. Pero bueno, total, que llegamos ahí, ¿Quién quiere Naraya, comprar algo así, tío? Naraya lo ve, Naraya, mi hija, Naraya ve aquello y dice, uy, papá, yo ahí no duermo. Claro, el impacto fue tremendo. Yo no sé qué pasó. Esa noche, bueno, llegamos, James nos recibe, todo maravilloso, y James se va. Cierran la cafetería, James se va, se queda todo abierto, pero allí no hay nadie. En la posada nada más que estábamos Paco Azorín, Elvira, Bea, Naraya y yo. Hostia, Para, a nosotros nos dieron una habitación, que era la habitación número 3, si no recuerdo mal, muy especial, ¿no? Claro, suelos desiguales de madera y tal. que crujían, seguro. Y tanto. Cuando terminamos la investigación, que grabé allí la aventura, yo me subo hasta la habitación, eran las 2 de la mañana, y yo en pleno silencio, sí, serían las 2 de la mañana, Paco se va a su habitación, cerramos todo, insisto, no había nadie aquí, ¿vale? Estábamos nosotros en toda la posada, solos. Y hay un momento en el que yo entro despacio, cierro la puerta, ¿vale? La habitación donde estábamos es importante que lo defina, ¿no? Nada más entrar en la puerta, aquí había una cama con dosel, de esas antiguas, y aquí había una habitacioncita con 2 literas y ahí dormía Naraya, ¿no? Nosotros, Bea y yo, dormíamos aquí. Total, que yo pongo las cámaras a cargar en silencio para no hacer ruido, ya me entiendes. Sí, sí, sí. Y me voy a dormir. Me meto en la cama y me duermo. A las 3 en punto, a las Una 3 clave. en punto de la mañana, Bea y yo, como con 2 resortes, nos levantamos y vemos cómo de delante de la habitación de Naraya sale Naraya con un camisón, con el pelo, mirando hacia adelante, como las niñas japonesas fantasma, Sí, sí, sí. igual, tío, andando hacia la puerta. Abre la puerta. Yo estaba entre medio zombie, cansadísimo del viaje y todo. Digo, Naraya,
¿Qué haces, hija? Naraya da la vuelta, va hacia su habitación, se mete y desaparece. Miro ya vea y bueno, acto de sonambulismo. Nos vamos a dormir. Seguimos durmiendo. A la mañana siguiente hablo con Naraya y le digo, Naraya, ¿qué te pasó ayer, hija? Cogí un berrinche de esos de llorar brutal. Cuando hablamos Bea y yo, nos dimos cuenta de dos detalles muy pequeños, pero muy importantes. Naraya no dormía con camisón, dormía en braguitas. Claro. Ostras. Claro, tú sabrías, era tu hija, ¿Quién, tú sabías la ropa. quién era esa niña? Cuando por la mañana nos despedimos, le damos la llave a James. ¿Os ha gustado la habitación que os he dado? Sí, sí, muy interesante y tal. Dice, es una habitación con cosas, ¿sí? Dice, mucha gente dice que se aparece una niña. Esto al día siguiente. Sí. Y dice, mirad ahí en el libro. Había un libro de registro así, que lo tengo grabado y se puede ver en la aventura, donde todo el mundo hablaba que en la habitación número 3 a las 3 de la mañana aparecía una niña en la noche. Hostia. Me dejas. Mira, te quiero contar de algo porque, fíjate, a las. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa con las 3 de la mañana? Yo ya te digo, no, me encantan estos temas, pero bueno, ahí lo tengo. Me gustan mucho estos temas, repito. Pero es como que. Y una vez, hace. Antes de que yo arrancara con este canal y con todo, me pongo a dormir, me quedé frito en el sofá. Y justo hago así, ¡oh! Me desperté, escucho un ruido terrible, me desperté, se habían caído unos libros de de una estantería que tengo encima del televisor, pero caído, que digo, pero si esto lleva años así, se cayeron, me asusto, cojo el teléfono, 3:33. Uf, qué casualidad. Bueno, me asusté mucho, porque claro, te despiertas de golpe con el ruido, encima ves 3:33, digo, bueno, ya está bien, ¿sabes? Pues al día siguiente, a los 2 o 3 días, llamo a un amigo de Barcelona, que siempre estamos hablando, que se llama Dani y tal. Y yo no le conté nada, porque al final se me olvidó, porque es una anécdota. Me dice, tío, ¿sabes lo que me pasó hace 2 días? Coincidía con lo que me desperto y empiezo a notar como que hay alguien, voy al baño, noto que hay alguien, escucho unos ruidos en mi habitación, incluso corté la meada, voy corriendo. Me asusté mucho porque vi que había alguien que estaba entrando a mi habitación, miro el reloj y eran las 3:33. Y yo no le había contado nada. Y le dije, tío, te voy a contar. Claro, los dos nos quedamos, ¿pero qué? Y la pregunta que te hago yo, ¿qué pasa con esa hora? ¿Es muy del folclore de lo paranormal o pasa algo con las 3:33? Mira, yo no sé qué tipo de coincidencias hay. No sé si son casualidades o son causalidades. Pero sí es cierto que hay determinadas horas que tienen un efecto muy directo en las personas. Yo te puedo hablar de las 2:22. Y tengo Las una, 2:22, este es nuevo, ¿eh? y tengo una amiga, Bueno, yo no lo había escuchado. tengo una amiga que se llama Carol, que está en algunas aventuras del Sí, misterio conmigo, lo sé, sí. la Carol, pues que tiene fijación con las 3:33. Le pasa exactamente lo mismo que a ti. Con las Pero 3:33 es que ha esto tenido sueños evidentes, se le han presentado cosas, matrículas, horas, puntos exactos de las 3:33. ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, yo ahí podría hablarte de la posibilidad de que se produzca una especie de sincronicidades en los biorritmos de cada persona que puedan estar interconectados con determinados momentos. Fíjate, y planteo, si nosotros tenemos la capacidad internamente de ser nosotros mismos en otros momentos, en otras circunstancias, eh, y esto es una locura lo que te voy a decir, si desde el punto de vista de esa sincronicidad
si desde el punto de vista de la física cuántica, de la superposición cuántica, ¿vale? Eh, se produce que una partícula y otra están conectadas como en universos paralelos, a lo mejor de este saltas a este, de este saltas a este y de este saltas a este, es muy probable que elijas momentos específicos donde ya te han pasado cosas. Uf, Claro, una sincronicidad entre mundos paralelos y seres paralelos, acuérdate de los doppelgangers famosos sí, y sí, sí, tal, sí. ¿vale? Pues esa duplicidad de mundos, esa duplicidad de existencias, a lo mejor quizás por ahí vayan los tiros, pero insisto, es una suposición. Es muy buena, es muy buena. Ostras, no lo había pensado así. Ah, Pedro, con todos los años que llevas investigando y tal, ¿tú has podido llegar a terminar o clasificar algunos distintos tipos de entidades? Bueno, Pregunta rara, ¿eh? Pero sabes que soy un muy poco raro. interesante, muy interesante. Fíjate, pero además muy interesante que me sorprende. Yo creo que es la primera vez que hablo de esto, ¿no? Pero sí es verdad. Eh, a pesar de que todo el mundo sabemos que, bueno, pues es una entidad mala, es un cascarón, es un Sí, sí, sí. egregor, es una especie de energía, pues sí. Yo creo que desde los experimentos más profundos en parapsicología ya se sabe la existencia de la creación mental, del famoso egregor, ¿no? De esta especie de creación mental creada por un... Es un por, egregor, es como algo exacto, negativo, algo... exacto, como una energía que tiene entidad propia, que tiene una manifestación, una entidad propia, ¿no? Es probable que esto se haya producido así. Eh, creo que las entidades necesariamente tienen que ser como los seres humanos. Hay hombres buenos, hombres malos. Quiero Claro. decir, humanos buenos y humanos malos. Hay gente piadosa y gente malvada. Hay gente que, sin embargo, todos hemos tenido un punto inicial, ¿no? Cuando salimos del vientre de nuestra madre, salimos como seres inocentes. Vacíos, ¿no? Como una... No, no, no vacíos en sí, sino somos inocentes. No hemos roto un plato en nuestra vida, no somos malvados y tan solo nos hemos hecho malvados con el tiempo, ¿no? O Bueno, bueno, bondadosos creo que es como una vasija que está vacía, y se que va ha salido llenando. nueva y se va llenando de experiencias. Perfectamente, muy bonito y además me gusta muchísimo el término, ¿no? Y yo creo que así es como el carácter del ser humano va variando en función de la vida que va teniendo y las circunstancias y las experiencias que va viviendo, ¿no? Pues creo que ocurre lo mismo con las entidades. Las entidades, cuando yo, sí, con Carol he tenido la oportunidad de tener una, ostras, cuando a Carol se le transformó la voz, que habló como con una voz ronca de hombre en un momento dado delante de dos compañeros, además que son Wow. compañeros de los cuerpos de seguridad que saben perfectamente identificar las cosas, muy metódicos en todo, ¿no? Claro, claro, te das cuenta de que esa entidad se identifica como un brujo, como el espíritu de un brujo que ha muerto. Ostras. Y en las ouijas que realizamos, el vaso empieza a saltar. Ostras, esa entidad dice que no es buena. Pero yo no tengo miedo, Xavi. A mí me da miedo. Mira, ahora me has hablado de la Ouija y me No, da no, miedo. no Pero, tengo miedo. y no entiendo el por qué. Porque mucha gente dice, no, y a la Ouija no. No sé por qué da tanto miedo la Ouija, Pedro. Porque supuestamente abres un portal con el más allá. Vale, pero cuando hablamos del más allá, ¿qué es el más allá? O sea, quiero decir, todos, psicofonías, tal, hay muchas pruebas, evidencias, tal. Pero creo que nadie es capaz de determinar qué es el más allá o qué, o si es otra dimensión o qué es. Yo tengo una psicofonía que cuando pregunto, ¿puedes darme un mensaje desde el mundo de los difuntos? Tú le preguntas así, Sí. Y hay una voz que me dice, Why say dead? ¿Por qué nos llamas muertos? en inglés. O Sí. sea, la captaste por ahí en... No, no, la capté ¿Aquí? aquí. ¿Y por qué en Es que no. inglés? Qué Pues, curioso. pues mira, es una de las cosas que. Porque tú.
Piensa Porque una nuestro cosa. amigo David ha captado psicofonías en catalán, por ejemplo. Claro, y yo he captado en euskera, en latín, en inglés, en valenciano, en francés, en italiano, en latín, precisamente ahora en este viaje de Torre de Palos que estuve por Alcañiz, capté una en latín, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que el idioma, ¿cuál es el idioma? Piensa en esto que te voy a decir. ¿Qué idioma sabemos al nacer? Ninguno. Ninguno. ¿Qué idioma sabemos al morir? Ninguno. Es probable que tú en tu vida hayas hablado español, O lo que sea. Sí. pero si tú tienes que hablar con un espíritu, tú necesariamente tienes que hablar con espíritus españoles, que hay No, claro, ingleses, claro, no, no. Y a ti latino, americanos. preguntaste en español y te contestó en inglés. Claro, Y yendo a eso, a la respuesta, la esencia no tiene un idioma. Los espíritus no tienen un idioma. No me veo escuelas de idiomas en el mundo espiritual. No quisiera que fuera claro, así, ¿no? claro. Con lo cual, yo creo que el idioma universal es la transmisión del pensamiento, el sentimiento. Yo ahora siento, hola, ¿cómo estás? Te quiero. Eso, si yo lo pienso, lo transmito. Y tú, como ser humano, lo recibes. Es por ello por lo que cuando tú das un abrazo de verdad a alguien, lo que Claro. estamos hablando antes, Sí, sí, estás sí. transmitiendo algo. Sí, Yo creo, que por el verbo transmites la vibra, claro, el buen sentimiento. yo creo que ese es el idioma que hablan los espíritus. Sin embargo, traducido a fonéticamente, físicamente, sonoramente, interpretativamente, cuando se forma una psicofonía, se forma a partir de un sonido, como hemos hablado antes, ¿no? Una transformación energético-sonora. Y esa transformación energético-sonora tiene que tener un sentido en un idioma. Con lo cual, el que está ahí, el que oye, el investigador, el experimentador, que oye, que capta la psicofonía, interpreta esa psicofonía en función del idioma que tú conoces. Tú no vas a interpretar una psicofonía en latín si no sabes latín. Claro, obvio, claro. Escucharás un ruido o una palabra ininteligible. Correcto. Pero yendo a la respuesta de por qué nos ¿Por qué dices nos que llamas estamos muertos? muertos, en inglés te ¿Por dicen. qué nos llamas muertos? Porque evidentemente el mundo de los muertos es el mundo del más allá. Con tu pregunta, ¿qué es el más allá? Para nosotros el más allá sería el mundo de la muerte, el mundo de lo trascendental, las culturas egipcias, las culturas orientales, las culturas tibetanas, todos hablan de, incluso el cristianismo habla del paraíso, todos hablan Sí, de todos hablan de un lugar un universo, especial. un lugar, pero ¿por qué ese lugar tiene que ser un lugar físico? ¿Por qué no puede ser adimensional? ¿Por qué no puede En la mística de psicofonía de sinergia? adimensional. ¿Por qué no puede ser algo cuyo factor dimensión pueda ser variable? En una ecuación, cuando tú varías una de las partes, uno de los factores, se produce una modificación en el término. Velocidad es igual a espacio partido por tiempo. De ahí se puede desarrollar e intercambiar. Si tú anulas el tiempo, entonces puedes perfectamente moverte en el tiempo. Es que esto se cuadra también mucho con lo de la antigravedad y tal, porque el tiempo es la clave. Y antes has dicho muy bien, Y nosotros, para la gravedad, la clave es la masa. claro, por eso se habla que cuando se busca la antigravedad, lo que se busca es controlar el tiempo o La estructurar el masa, tiempo de alguna manera. sobre todo la masa y el tiempo, por Claro. supuesto. El Eh, momento, concretamente. sí, el momento, claro. Y de ahí, ¿no? Que nosotros comprendemos el tiempo con pasado, presente, futuro, y quizás no es que tenga que ser una línea, sino Claro, es que es algo claro. Es que cíclico, yo qué sé. si tú coges y el factor de la variable tiempo para ti lo puedes mover, como están moviendo el dial de una radio, están sintonizando el momento que quieres. De ahí saltas a mi libro y dices, vale, ¿y si vinieron los extraterrestres a la Tierra, vieron lo que había, vieron que nos habíamos aniquilado y dijeron, vale, vamos a retrotraer 65 millones de años, que es cuando un asteroide va a entrar en el sistema solar que proviene de la nube de Oort, se va a derivar un poquito y va a chocar contra la Tierra, pues nosotros vamos a mover un poquito ese factor. Y entonces extinguieron a los dinosaurios, sobre todo para que los seres humanos
pudiésemos evolucionar. Uf, maravilloso, Pedro. Una charla maravillosa. Te quiero dar las gracias de corazón, me ha encantado. Y Creo a que mí hemos tenido hablar una charla un contigo. pelín distinta, es lo que he procurado de a lo que la gente más te entrevista, porque Es es verdad. normal, es tu trabajo, ¿no? Pero Bueno, yo creo que hemos hablado de todo. Yo me he sentido súper bien. Y además que he estado hablando con un amigo de cosas que nos gustan. pues correcto. Eso es lo que buscaba, ¿no? Claro Escuchar. que sí. Pedro, por favor, recuérdanos, por favor, tus redes de contacto, tu canal de YouTube, Aventura del Misterio, etcétera. Pues yo creo que la gente ya no se va a olvidar porque lo he dicho 20.000 veces porque he Bueno, dicho pero que sepan que estás etiquetado, iros a suscribir ya ahora mismo, por en favor. YouTube, pues ya sabes, Aventura del Misterio. Gracias por existir, como yo siempre suelo decir. Eso es. Pues Pedro, muchísimas gracias. Un placer enorme. Y nada, amigos, amigas, la semana que viene más y mejor, ¿o no? Adiós. Adiós, Pedro. Gracias.